Ya, chicos, estamos en la recta final prácticamente. Ahí siempre el último bimestre, pues, es clave, ¿no? Es vital, es el que nos consolida el promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a rematar bien, chicos, los últimos temas, ¿no? Eh, que son temas, pues, que tienen que ver mucho con la literatura de Hispanoamérica, ¿no? Hemos estado estudiando todos estos movimientos hispanoamericanos, ¿no? Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de Nueva Narrativa Hispanoamericana. Claro, la última vez habíamos hablado de la primera parte, ¿sí? Recordarán este autor Alejo Carpentier con su libro El reino de este mundo, la historia de los esclavos, ¿no? De Haití que se alzaron contra los franceses, ¿no? Y la onda de lo real maravilloso, ¿sí? Ese fue el gran aporte, ¿no? De Carpentier, lo real maravilloso. Bien, vamos a hablar hoy de otro autor de la nueva narrativa, eh, nada menos que del escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿ya? Jorge Luis Borges. Si no has oído mucho de él, hoy vamos a ahondar un poco más en su vida y su obra, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? ¿Listos, listos? Ya, a ver, observa aquí estas imágenes. ¿Qué se ve? ¿Qué vemos aquí? Aquí, fíjate a la izquierda, ¿reconoces la imagen? Tiene que ver con la mitología griega. Fíjate este ambiente caótico, ¿no? Donde, donde todos los pasillos son iguales, donde uno se pierde, donde hay confusión, ¿sí o no? ¿Qué es eso, profesor? Ese es claro, ese es el laberinto, bueno, muy bien, el laberinto. Y tú sabes por mitología que en el laberinto vivía el Minotauro, ¿sí? El Minotauro, ¿no? Ya, esto va a ser, chicos, un tema de la clase, la literatura mítica, ¿ya? Pero actualizada por un autor moderno, un autor latinoamericano, ¿ya? Vamos a hablar hoy de una versión moderna de la historia del Minotauro. Por acá también vemos otra imagen, ¿no? Una imagen ya alucinante, ¿no? Que tiene que ver mucho ya con la imaginación, ¿no es cierto? Con la ficción, con la fantasía, ¿no? Bien, todo esto, chicos, implica una literatura que rompe con la realidad, que rompe con lo cotidiano, con lo que vemos todos los días en la calle, en las casas, ¿no? Entonces, una eh, etapa en que la literatura se va a interesar por lo que está más allá de la realidad, ¿ya? Por lo irreal, por lo fantástico, lo mítico, etcétera, ¿ya? Bien, esto como entrada y vamos ahora sí ya a la parte teórica. Entonces vamos a continuar el tema de nueva narrativa hispanoamericana. Y para eso, chicos, es básico, pues recordar un dato, ¿no? Eh, Cuando se dice nueva narrativa hispanoamericana, se habla de narrativa en América, pero influenciada por un movimiento muy fuerte que llegó de Europa. ¿Qué movimiento impactó en los narradores hispanoamericanos de este siglo XX? ¿Ah? ¿Qué movimiento? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué movimiento europeo impactó en la narrativa hispanoamericana en el siglo XX? A ver, ¿será el realismo? ¿Será el parnasianismo? ¿El vanguardismo? ¿El modernismo? ¿Cuál fue, chicos? Narrativa, estamos hablando de narrativa hispanoamericana del siglo XX. ¿Y qué hace, pues, que se renueve, que vengan técnicas modernas, ¿no? A ver, Marjorie, eso que mencionas, Marjorie, esos son movimientos, sí, europeos, pero impactaron en el modernismo. Eso fue en el modernismo de Rubén Darío, ¿no?
Ah, ya, ahora sí. Así es, muy bien, Marjorie. El vanguardismo, ¿ya? La nueva narrativa es la narrativa de América, pero con el impacto, la influencia del vanguardismo, ¿ya? Ahí está, entonces, es el resultado, ¿no?, del impacto de las corrientes literarias vanguardistas en la narrativa de América Latina, ¿ya? Entonces, esto es una etapa donde se incorporan pues todas las novedades de la vanguardia, las técnicas, ¿no? Se introducen nuevas técnicas, algunas europeas, otras propias de América, claro, ¿ya? Entonces, se renueva la narrativa hispanoamericana. Ahora, habíamos dicho que esta nueva narrativa tenía etapas, ¿no? 3 etapas, ¿no? Etapa emergente, etapa de consolidación, etapa de apogeo, ¿no? Es un largo proceso, ¿ah? Va desde 1920 hasta 1970, ¿no? Casi medio siglo duró esta nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Ahora, vamos de todo esto, a resaltar a un autor. Hoy vamos a hablar de este señor, Jorge Luis Borges, el más notable cuentista del pueblo argentino, ¿ya? Jorge Luis Borges, que lo ubicamos en la segunda etapa. Borges está en la etapa de consolidación, ¿ya? En la etapa de consolidación de la nueva narrativa, ¿ya? La etapa en que ya aparecen nuevos estilos, nuevos recursos técnicos, ¿no?, propios pues de la vanguardia, ¿no? De la vanguardia, ¿no? Hoy el tema es hablar de Jorge Luis Borges. La próxima semana hablaremos del boom latinoamericano, ¿no? Bien, ya recuerda también, para continuar, las características de la nueva narrativa hispanoamericana. La vamos a recordar porque esto ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Resumiendo, ¿no?, en la nueva narrativa, producto del impacto de la vanguardia, se incorporan técnicas novedosas. Por ejemplo, las múltiples voces. En una novela o en un cuento vamos a ver varios narradores, varias voces cuentan la historia. Hay un narrador interno, que puede ser testigo, puede ser protagonista. Hay un narrador externo que desde afuera todo lo cuenta. Entonces van a haber múltiples narradores, ¿de acuerdo? También se trabaja el monólogo interior, ¿sí? Este procedimiento que nos permite leer lo que están pensando los personajes. Lo que están pensando, no lo que dicen, no algo en voz alta, sino lo que está en la mente, en la conciencia del personaje, ¿no? También en esta etapa se rompe el tiempo lógico, ¿ya? Se rompe la linealidad. El autor puede comenzar por la mitad, puede comenzar por el final y luego vuelve al inicio, ¿no? Estás leyendo un párrafo y en el siguiente párrafo retrocede a un pasado, digamos, ¿no? Y en el siguiente párrafo vuelve al presente. Entonces se altera el orden lógico y cronológico. Para eso se usan muchas técnicas, ¿no? Tú ya las habrás oído. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta técnica que nos permite saltar al pasado? ¿Ah? La técnica del salto al pasado. ¿Cómo se llama eso, chicos? El salto atrás o el salto al pasado. El flashback. Solo Marjorie me responde. Ah, ya, Salazar también. Muy bien. Todos, pues, chicos, todos saben, ¿no? Claro que sabemos. El flashback. Y hay otras más, ¿ah? También está el raconto, es otra técnica. Es como un flashback, pero más largo, ¿no? Un salto al pasado más largo. El flashback es un salto fugaz. Recuerda algo y luego regresa, ¿no? Es un salto breve, ¿no? Y así, hay flash forward, que es imaginar el futuro. La idea es jugar con el tiempo, alterar el orden lógico del tiempo, ¿no? También en esta etapa de la nueva narrativa se incorporan elementos irracionales. O sea, ya los autores ya como que se han cansado del realismo, ya mucho se habló de la realidad, ¿no? Y ahora hay que explorar otros mundos. Entonces, en esta etapa los autores van a interesarse por lo fantástico, por lo mítico,
¿ya? Por lo onírico. Lo onírico es lo que viene del mundo de los sueños, ¿no? Donde ocurren cosas irreales, cosas ilógicas, ¿no? O caóticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo lo que esté más allá de la realidad cotidiana, ¿ya? Eso es lo irracional. Otra característica, el experimentalismo lingüístico. Experimentalismo lingüístico, o sea, los autores van a explorar nuevas formas expresivas. Por ejemplo, van a crear nuevas palabras, ¿no? Nuevas palabras, se introducen ruidos, se introducen frases que no tienen sentido de repente, pero que van a hacer que el lenguaje de la novela o el cuento sea pues algo distinto, ¿no? Fuera de lo común, de lo convencional, ¿ya? ¿Se acuerdan pues que creo que les compartí un fragmento de Rayuela, ¿no? De Rayuela, donde el autor inventa palabras raras, él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clésimo, eso, ¿no? Eso es experimentalismo lingüístico. Otro ejemplo de experimentalismo lingüístico, mira. A ver, hay una novela que se llama El señor presidente. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Esa novela tiene un inicio con experimentalismo lingüístico. A ver, te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá. Ya, esta novela tiene un inicio bien extraño, así medio tétrico. Ya, mira. Ah, ya, ¿se ve o no se ve, chicos? ¿Estoy compartiendo? No me di cuenta si estoy compartiendo. Creo que todavía, ¿no? De nuevo, entonces. Acá. Ya. Aquí abajo hay un texto, si lo ves, acá abajo hay un texto que dice alumbra, alumbre, de alumbre, ya, o lo escuchamos también. Alumbra, alumbre, de alumbre, luzbel de piedra alumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, alumbre, de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra alumbre. Alumbra, alumbra, alumbre, de alumbre, alumbre, alumbra. Alumbra, alumbre, de alumbre, alumbra, alumbre. Alumbra, alumbre. Ya, eso, profe, ¿qué es eso? Suena medio satánico, ¿no? Así es, mira. Eso es la entrada prácticamente a un infierno. Sí, así comienza la novela, con palabras raras, lumbre, lumbre, luzbel de podredumbre, sobre la piedradumbre, ¿no? Como que no se entiende, ¿no? Es un juego de palabras donde se repiten sonidos pero ¿saben qué? Lo que pasa es que esa novela habla de una época de horror en Guatemala, una dictadura sangrienta, donde eh, donde no hay ningún tipo de ley, ¿ya? Donde hay un presidente que gobierna pues con el terror, ¿no? O sea, esta es como la entrada al infierno, ¿no? Pues ese discursito con palabras raras es como para generar una atmósfera de miedo, ¿no? De miedo. Pero ese lenguaje no es convencional. Ese lenguaje no es pues algo que se entienda, ¿no? Directamente, ¿no? Son como ruidos, palabras que tienen sonidos semejantes, ¿no? Eso es un ejemplo de experimentalismo lingüístico. Los autores usan recursos expresivos fuera de lo común, ¿ya? Nuevas voces, ruidos, ¿no? Onomatopeyas, todo eso está dentro del concepto de experimentalismo lingüístico, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, no te olvides que en la nueva narrativa se cultiva lo real maravilloso y el realismo mágico, ¿no? Lo real maravilloso y el realismo mágico, ¿sí? ¿Quién planteó el concepto de lo real maravilloso? Clase pasada, ¿sí? Fue un cubano, ¿no? El escritor Alejo Carpentier, ¿sí? ¿Qué nos dijo? Nos trajo esta novedad, pues,
la realidad de América con toda su cultura, una realidad que siendo real es fantástica o es maravillosa, es increíble, ¿sí? Y otro caso es el realismo mágico. El realismo mágico donde se presentan hechos insólitos, hechos imposibles como si fuesen reales, ¿no? Como el caso de esta escena de 100 años de soledad, ¿no? Remedios la Bella, esta chica hermosa que un día se envolvió en sábanas blancas y comenzó a flotar, comenzó a elevarse hasta el cielo. Así Remedios se fue literalmente al cielo, ¿ya? Remedios la Bella, ¿no? Ya, entonces, aquí la diferencia es que en el realismo mágico, ahí sí hay algo fantasioso, pero que se toma como real, se toma como normal, nadie se asusta, nadie se sorprende. En cambio, el real maravilloso es lo real, presentarlo como increíble, como fantástico. Y el realismo mágico es lo contrario, ¿no? Lo fantástico como real, ¿sí? Muy bien. Todo eso, chicos, caracteriza a la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Habiendo recordado esto, ahora sí, vamos a hablar de nuestro autor de hoy. Ahí está, el escritor Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges de Argentina. ¿Han oído algo, chicos, de Jorge Luis Borges? ¿Mm? ¿Alguien ha oído algo de él, ¿no? De su vida o de su obra? ¿Alguien sabe de algo de Borges? Nada, chicos, ya, entonces vamos a ir al detalle, entonces. A ver, Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, ¿ya? Él es uno de los más grandes escritores de la literatura argentina, junto con Julio Cortázar, ¿no? Son los dos más famosos, ¿no? ¿Ya? Borges nace en una familia de habla inglesa, ¿sí? Y también de habla castellana, ¿no? Su abuela tenía ascendencia inglesa y le enseñó a Borges desde niño, ¿no? Desde muy pequeñito a hablar en inglés, ¿ya? Por eso que él desde niño ya podía incluso leer obras que estaban escritas en inglés. Después aprendió francés, después aprendió alemán, ¿ya? Y él podía leer obras en esos idiomas. Bueno, él fue el primer escritor que leyó La Metamorfosis en alemán. Tú sabes que La Metamorfosis originalmente está en alemán. Él lo leyó en el idioma original, en alemán, ¿ya? Porque él sabía hablar alemán también, ¿ya? Entonces, su dominio de lenguas hace que él pueda leer literatura en idiomas extranjeros y justamente en idiomas o en versiones originales, ¿ya? Borges ya de niño era un gran lector y eso hace que él se defina como escritor. Claro, para ser escritor hay que ser primero un buen lector. Y este chico desde niño leía un montón, pues. Él leía, sobre todo, dice, mitología griega, mitología oriental, mitología nórdica, ¿no? Después leía filosofía, ¿ya? Leía teología, o sea, le interesaban las religiones de todo el mundo. O sea, era muy así aficionado a estos temas, ¿no? A los 6 años le dijo a su padre que él quería ser escritor. Y así sería, ¿no? Así sería, ¿no? Borges, cuando era todavía un chico, viaja a Europa con su familia, ¿ya? Estaba
había terminado la primaria, estaba empezando la secundaria y su familia se muda a Europa, ¿no? ¿Ya? Y para su mala suerte estalla la Primera Guerra Mundial allá en Europa, ¿no? Entonces eso no permite que él pueda continuar sus estudios. Ya, pues se suspenden todas las clases, ¿no? Por la guerra, pues, ¿no? Entonces Borges no pudo concluir la secundaria. Estaba, me parece, en primer año de secundaria y comenzó la guerra, pues, ¿no? Entonces ya no pudo continuar. Cuando terminó la guerra, todavía no se podía volver al colegio, ¿no? Todo estaba destruido, ¿no? Pasaron muchos años para que él, pues, pueda continuar, ¿no? Pero ya cuando pasó todo ese tiempo, Borges ya tenía como 20 años. ¿Te imaginas volver al colegio a los 20 años? Segundo año de secundaria a los 20 años. Ya, mucho roche, ¿sí? Ya no, ya no. Porque ya no quiso volver al colegio. Además, para él no era necesario. Borges, él estudiaba por su cuenta. Él leía un montón, chicos, ¿no? Pero nunca terminó la secundaria, ¿ya? O sea que todos los que estamos reunidos en esta sala tenemos más instrucción que Jorge Luis Borges. Pero probablemente ninguno de los que estamos aquí tenga la cultura que tuvo Jorge Luis Borges. Porque Borges fue un hombre muy culto, muy leído, ¿eh? Muy leído, ¿no? Él no fue a la universidad. Sin embargo, él hacía conferencias a los universitarios. Él no tuvo títulos así de una profesión definida, ¿no? Pero a él lo nombraron doctor por su gran capacidad intelectual, por sus obras, ¿no? Él fue nombrado doctor honoris causa. Ese es un título especial que dan las universidades a los intelectuales por sus aportes, ¿no? O sea, sin haber estudiado en la universidad, por tu aporte intelectual, te pueden nombrar doctor, ¿no? Y así fue, él fue doctor honoris causa, ¿no? Eso también se lo han dado a García Márquez, a Vargas Llosa, ¿no? ¿No? A muchos intelectuales del mundo, ¿no? Y entonces Borges era un hombre que se formaba a sí mismo, un hombre que leía incansablemente, ¿no? Ahora, él inicia su carrera literaria en España, ¿ya? Él viaja a España muy jovencito, ¿ya? Y en España va a participar en la fundación de un movimiento vanguardista, un movimiento llamado ultraísmo. Acá, mira, fíjate, el ultraísmo, ¿ya? El ultraísmo es un movimiento poético, vanguardista, que plantea que la poesía debe ser una secuencia de metáforas, ¿ya? Cada verso debe ser una metáfora. Ese es el estilo ultraísta. Entonces él va a cultivar poesía ultraísta en España y lo lleva también a su país, Argentina. Así publica este librito titulado Fervor de Buenos Aires. Es un poemario de estilo ultraísta, ¿ya? Pero después se cansó de la poesía y comenzó a cultivar el cuento. Ese va a ser su especie predilecta, el cuento, ¿ya? Él es creador de cuentos, también de ensayos, ¿no? ¿No? Que van a ser pues muy admirados por su elevado contenido, ¿no? Ahora, otra cosa, Borges sufre una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad a los ojos. Borges paulatinamente se va quedando ciego. Primero perdió una visión, luego perdió la otra. Quedó completamente ciego, ¿ya? Pero no vayas a pensar que se quedó ciego por leer demasiado. No, 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 no. Era una enfermedad. Era una enfermedad incluso que la heredó de su padre. Su padre también sufrió de ceguera, ¿ya? Borges a los 40 años se quedó completamente ciego. Ah, qué trágico para un hombre que le encanta leer quedarse ciego, ¿no? Pero a pesar de que quedó ciego, él continuó publicando
obras. ¿Cómo hacía, profesor, si estaba ciego? Él tenía el apoyo de una secretaria muy leal, una japonesa llamada María Kodama, que escribía lo que él iba creando en su mente, ¿no? Y gracias al apoyo de María Kodama, él pudo publicar más libros de cuentos y ensayos, ¿no? Borges entonces se va a dedicar ya de lleno a los cuentos, donde él aborda el tema de lo fantástico, ¿ya? A él le gusta la literatura fantástica, no la realidad, ¿ya? Todos sus cuentos hablan de cosas irreales, o sea, en el sentido de que él crea una historia donde hay algo real y lo rompe, lo quiebra, ¿no? Con algo que es increíble, algo que es imposible incluso de que suceda, ¿no? Bien, Borges comienza a publicar libros como el Aleph, ficciones, el libro de arena, ¿no? Se hace muy famoso por sus cuentos, ¿no? Gana el premio Cervantes, es el máximo premio literario en lengua española. Fue nominado durante muchos años al premio Nobel, si más no recuerdo, 15 años consecutivos fue nominado al premio Nobel y nunca se lo dieron. Borges se murió esperando el premio Nobel de literatura. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel a Borges si había escrito un montón de libros, tenía el respaldo de muchos intelectuales? Es más, ya había llegado a la vejez y ya, pues ya tenía todos los méritos, ¿no? ¿No? La Real Academia Sueca, que otorga el premio Nobel, dijo lo siguiente: Borges es un gran escritor, es realmente notable, ¿no? Pero su literatura es muy elitista, muy elitista. ¿Qué significa de que su literatura sea muy elitista, no? ¿Cómo lo entiendes? A ver, elitista, literatura elitista. Cuando se habla de élites, a ver, por ahí comentarios de la élite, ¿no? Ya, claro, pero una élite es un grupo selecto, ¿sí o no? Una élite es un grupo reducido y así muy exclusivo, ¿sí o no? Claro. O sea, Borges escribía para grupitos intelectuales. No escribía pues para las masas, para las grandes mayorías, para el pueblo, no, no, no. La literatura de Borges es tan culta que esa literatura la van a consumir los intelectuales, los que leen libros, los escritores. Decían que Borges era escritor para escritores, ¿no? ¿No? Entonces, para ciertos grupos nada más. Ellos lo admiraban, ellos lo valoraban, ¿no? Pero las grandes mayorías no le comprendían, ¿no? Entonces era un autor elitista en ese sentido, para grupos selectos, ¿no? Entonces eso fue como una especie de, ¿no? de limitación, ¿no? Para que él pues reciba el Premio Nobel de Literatura. Otros dicen que también por su postura política, aunque esa es la otra versión menos probable, ¿no? Pero él apoyó políticamente a un dictador chileno, el más famoso dictador, el más sanguinario dictador chileno, Augusto Pinochet, ¿sí? Él apoyó la dictadura de Pinochet. Él aplaudió su gobierno. Él viajó a Chile, recibió de manos del dictador el grado de doctor honoris causa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hizo que también muchos lo censuren, lo critiquen, porque en esa época en Chile, pues, muchos fueron desaparecidos, todos los que se oponían, muchos estudiantes universitarios fueron desaparecidos, torturados, ¿no? Y eso, pues, era un gobierno, pues, dictatorial, ¿no?
violento, sangriento, ¿no? Entonces, eso también fue otro motivo, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que Borges nunca recibió el premio Nobel, ¿no? Sí ganó el premio Cervantes, que es el máximo premio literario en lengua española, ¿no? Borges murió en el año 1986 en Ginebra. Poco antes de morir, se casó con María Kodama. Sí, esa secretaria leal que le acompañó durante muchos años, que escribía lo que él le dictaba, se convirtió en su esposa, pero cuando Borges ya estaba pues prácticamente con un pie en el otro mundo, se casó moribundo prácticamente Borges. Ya, profe, ¿ya para qué? Ah, en cierto modo él quería pues quería agradecerle y dejarla, digamos, protegida, pues, ¿no? Porque Borges se muere, pues se muere al poco tiempo de casarse y le deja toda su fortuna a María Kodama, ¿ya? Ella va a ser heredera de la fortuna de Jorge Luis Borges, ¿no? Porque él no tuvo hijos, ¿no? Ella fue su única compañera de vida, ¿no? Bien, vamos a su literatura. ¿Qué caracteriza a la literatura de Jorge Luis Borges? Atención, ¿eh? Ya, primero, habíamos dicho que él comenzó como poeta, ¿no? En poesía, él cultivó el ultraísmo, ¿ya? Recuerda que el ultraísmo es ese movimiento poético donde se escribe una metáfora, luego otra metáfora, otra metáfora. Cada verso es una metáfora, ¿no? Luego cultiva la narrativa. Su narrativa se caracteriza, dice, por la concisión sintáctica y la densidad semántica. A ver, traduzca, profesor, ¿qué es eso? Concisión sintáctica y densidad semántica. A ver, mira, significa que el autor escribe textos cortos, ¿no? Pero en esos textos cortos él transmite mucho significado, ¿ya? Mucho contenido. O sea, escribe poco, pero dice mucho. A eso se refiere, ¿ya? Escribe corto, poco, pero dice mucho, ¿no? Transmite mucho significado, mucho mensaje, ¿no? A Borges no le gusta escribir textos largos. Él, por ejemplo, jamás escribió una novela. Él escribía cuentos. Los cuentos son relatos cortos, ¿no? Incluso en los cuentos las oraciones, las frases son también cortas, breves, ¿no? ¿Ya? No le gusta hacer novelas. No le dijeron, maestro, ¿por qué usted no ha escrito una novela? Una novela, eso es una locura, dijo Borges. ¿Para qué alargar una historia en 400, 500, 600 páginas cuando tranquilamente eso se puede contar hablando en unos minutos, ¿no? O se puede reducir a unas cuantas páginas, como en un cuento, ¿no? Es una locura, es pérdida de tiempo. En las novelas se hace mucho relleno, se dilata la historia, hay muchas descripciones muy así tediosas, dice, ¿no? En cambio, en el cuento, las palabras están colocadas en forma precisa. En los cuentos no sobran palabras, ¿no? Todo está escrito con precisión, ¿no? Entonces Borges es conciso, le gusta ser breve, ¿ya? Breve. Ahora, ¿qué más? Dice que sus obras tienen carácter libresco. Carácter libresco significa que él escribe basándose en sus lecturas literarias y filosóficas. Borges escribe en base a lo que ha leído, no en base a lo que ha vivido, ¿no? Él no escribe en base a sus experiencias o a las anécdotas que él ha vivido o a las cosas que ha visto. No, no, no. Él escribe en base a lo que ha leído. Hay una especie de cliché que a veces se escucha de que para que un escritor cree obras tiene que haber vivido intensamente, que tiene que haber sufrido y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso en algunos casos se cumple, pero no siempre.
Borges, por ejemplo, no se basa en lo que ha vivido o en lo que ha sufrido o lo que ha experimentado. Él se basa en lo que ha leído. Y Borges ha leído, pues señores, él ha leído toda su vida y ha leído de todo. Se conoce la literatura universal, se conoce la filosofía de muchas culturas occidentales y orientales, ¿no? Y él escribe en base a lo que ha leído, ¿ya? ¿Y cómo se nota? Porque cuando él crea un cuento, siempre hace citas, hace referencias a libros que él ha leído. Siempre que escribe un cuento, pone ahí una cita de un libro anterior y con el nombre de su autor, ¿no? ¿Sí? O al pie de página coloca la bibliografía, ¿no?, que él ha leído para poder crear ese cuento, ¿ya? En algunos casos incluso, él llega a inventar una bibliografía. Por ejemplo, dice, leyendo la Enciclopedia Británica, tomo 20, capítulo 6, encontré esta idea. Dijo, ¿no? Mira, la Enciclopedia Británica sí existe, pero no existe el tomo 20. Él lo inventa. Lo que pasa es que como él sabe que tú sabes que él sabe, y él sabe que tú no sabes lo que él sabe, él te puede pues decir eso. Tú dices, ah, ya, sí, será cierto. No, yo no he leído ese libro, no he leído esa enciclopedia. Entonces, Borges hasta puede inventar bibliografía sin que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, su capacidad de conocimiento de libros es tal que dice, ah, pues ese Borges ha leído un montón, yo no he leído como él. No debe ser cierto lo que ese libro que menciona, ¿no? Entonces, Borges se basa en lo que ha leído, incluso inventa bibliografías, ya eso ya es como un sarcasmo, ¿no? Pero eso pasa también en algunos cuentos de Borges, ¿no? Ahora, Borges es un escritor que le rinde culto a lo fantástico, ¿ya? Él rompe con la realidad, ¿ya? En sus cuentos, él va a describir una realidad, pero que se rompe, que se quiebra con un suceso imposible, ¿ya? Por ejemplo, tú podrías detener el tiempo, tú podrías hacer que todo se congele y tú nomás puedas estar moviéndote, ¿no? Eso es imposible, ¿sí? Hay un cuento de Borges donde eso sí ocurre. Es la historia de un escritor checo judío que fue capturado por unos nazis en la Primera Guerra Mundial y lo van a fusilar, ¿no? Lo ponen ahí en el paredón, ya los nazis están apuntando, ya el capitán dice, preparen, ¿no? Alisten, ¿no? Dice que el escritor checo judío se pone a rezar, le pide a Dios un milagro, le pide que él se salve, ¿no?, del fusilamiento, ¿no? Que lo único que él quiere es vivir un poco más para terminar de escribir una obra que él había dejado incompleta, ¿ya? Solamente quería terminar su obra y luego él podría morir en paz, ¿no? Y entonces escucha la voz del capitán, fuego, y las balas salen, ¿no? Y se detienen justo así a poca distancia del escritor checo que estaba a punto de ser fusilado. Las balas se detienen en el aire, ¿eh? El tiempo se detiene. La mosca que estaba volando se queda paralizada en el aire, ¿no? Todos los soldados inmóviles, ¿no? El escritor miró al cielo, dio gracias a Dios y corrió a su casa, ¿no? Y durante muchos días y semanas continuó escribiendo su libro. Escribió y escribió, lo terminó, lo corrigió, estaba contento. Había terminado su gran obra. Terminada la obra, él regresa al punto de partida, al lugar donde iba a ser fusilado. Se paró frente a los soldados, el tiempo continuó y las balas lo atravesaron.
ese cuento es original, ¿sí o no? Ese cuento se sale de lo común, ¿no? Ahí el tiempo se detuvo, las balas se congelaron en el aire, ¿no? Eso es literatura fantástica, ¿ya? Entonces, literatura fantástica no significa que todo sea pues un mundo sobrenatural, de monstruos, de gigantes. No, no, no. Literatura fantástica es esa obra donde hay una realidad que se quiebra con algo imposible. ¿De acuerdo? Eso es literatura fantástica. Y así Borges nos habla de hombres que crean a otros hombres en base a sueños. Nos habla de un hombre que bebe agua y se vuelve inmortal, ¿no? De hombres que descubren esferas que resumen el universo. Así, cosas fantásticas, cosas que se salen de lo cotidiano, ¿no? Ahora, Borges es un autor que prefiere los temas filosóficos o metafísicos. Sobre todo, él reflexiona mucho sobre la realidad como una ficción, que esta realidad que vivimos no es real, que es una especie de ficción, de ilusión, de, de sueño de alguien, ¿ya? Sí, es bastante, ¿no? Bastante misterioso, ¿no? Pero Borges es así. Escribe historias donde siempre hay un enigma, un misterio que al final se descubre. Ah, ¿qué más? Borges utiliza símbolos. Sus símbolos favoritos son el laberinto. En varios cuentos él habla de laberintos que simbolizan el caos, la confusión, ¿no? También otro símbolo típico es el doble, ¿no? Que simboliza la identidad, la búsqueda de la identidad, o sea, la pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Las espadas, símbolo de la violencia. Las bibliotecas, símbolo del conocimiento universal. Ya, estos símbolos se repiten, ¿no? De manera constante en diferentes cuentos, incluso en poemas, ¿no? A ver, por acá, obras de Jorge Luis Borges. Obras principales de Jorge Luis Borges. ¿Ya? A ver, él escribió poesía, hizo cuentos, hizo ensayos. ¿Ya? Lo más saltante de él son sus libros de cuentos. Ahí están. Escribió ficciones, escribió el libro El Alep, escribió la obra El Libro de Arena. Estos son cuentarios, ¿ah? O sea, son libros de cuentos. Dentro de cada libro hay pues una colección de cuentos, ¿no? No olvides que también hizo poesía, y ahí está su libro, Fervor de Buenos Aires. ¿Cómo se llama su estilo? No te olvides, ¿ah? El estilo vanguardista que cultivó Borges. A ver, ¿quién lo recuerda? Ya lo dijimos, el estilo vanguardista de Borges en su poesía. ¿Cómo se llama eso? Esa poesía ultraísta, muy bien, ultraísta. Correcto, Valeria, bien, Marjorie, el ultraísmo, ¿no? Entonces, este es un libro de poesía ultraísta, pura metáfora, full metáfora. También Borges trabajó el ensayo, esos textos de análisis, de comentario, ¿no? Ahí destaca su libro Otras Inquisiciones, ¿no? Pero lo más brillante de él fueron sus cuentos. A ver, algunos cuentos, comentemos algunos cuentos. Uno de sus cuentos célebres se titula Las Ruinas Circulares, que está dentro del libro Ficciones, ¿ya? Dentro del libro Ficciones. Las Ruinas Circulares narra la historia de una especie de mago que llega a las ruinas de un antiguo templo circular. Así un templo ya en ruinas, pues una cultura ya desaparecida, ¿no? Dice que él llega y siente pues así un ambiente místico, ¿no? Como que ahí ha habido una cultura religiosa, ¿no? Con su sacerdote que les enseñaba los secretos del mundo, le enseñaba la magia también, ¿no? Y sobre sus dioses, ¿no? Entonces dice que él llega a este lugar con el propósito, el único propósito de crear a un hombre. Su plan es crear un hombre en base a sueños. Sí, él se echa en ese patio circular de piedra
no tiene graderías de piedra, hay ídolos de ciertos dioses, ¿no? Templos así destruidos, ¿no? Él se echa en ese patio y comienza a soñar. Su plan es soñar a un ser humano, ¿ya? Primero soñó el corazón, luego soñó los demás órganos, ¿no? Soñó el esqueleto, luego soñó los músculos, los nervios, la piel. Iba soñando al hombre así poco a poco. Era una labor creadora en base a sueños. Y eso duró varios días, ¿ah? Soñaba, se despertaba, otra vez soñaba, se despertaba, ¿ya? Crea a un ser humano y luego dice que se despierta y ve un ídolo, ¿no? De una especie de tótem, de un dios, ¿no? De esa cultura, ¿no? Que por los dibujos parecía ser un dios del fuego, ¿no? Entonces dice que él le pide a ese ídolo que lo ayude a darle vida a su creación, ¿no? ¿Ya? Y que a cambio él, ¿no? Difundirá el culto a ese dios, ¿no? Ya pues, dice que él vuelve a soñar y en su sueño aparece ese dios del fuego y le da vida a la creación que él había terminado, al ser humano que había creado, ¿no? Y el ser humano comienza a vivir, era inteligente, tenía alma, comienza su vida propia, se va, él le llamaba hijo, porque era su creación, ¿no? Y cuando él lo deja partir, le dice, ojalá nunca se entere que él solo es un sueño mío, ¿no? Que él no es real, que yo lo he soñado, ¿no? Y entonces él escuchaba noticias de su creación, de que este hombre era virtuoso, ¿no? Y que era inmune al fuego, que él podía caminar por el fuego y no le pasaba nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, este hombre, este mago que está soñando, se despierta. Y dice que de ese patio de piedra circular había como un hueco y sale fuego, como un remolino de fuego, ¿no? Que lo empieza a envolver, lo empieza a envolver, ¿ya? Él acepta su destino. Dice que ya su, su objetivo se ha cumplido en la vida y ya ha llegado la hora de morir, ¿no? O sea, él se queda en el fuego para morir, ¿no? El fuego lo envuelve y de pronto se da cuenta que el fuego no le hace daño. Él no siente dolor, el fuego no lo quema y entonces se asusta porque comprende que él tampoco es real, que así como él soñó a un hombre, a él también lo están soñando, que él es el sueño de otro hombre o de algún ser superior y que a ese otro ser superior también lo está soñando otro y este a su vez soñado por otro y así se forma una cadena de soñadores. Borges nos deja esta incógnita. ¿Somos reales o somos el sueño de alguien? Tú sueñas, yo sueño, todos soñamos. A veces no nos acordamos de lo que soñamos, ¿no? Pero así como soñamos, también es válido pensar que a nosotros nos estén soñando. ¿Tú eres real o eres el sueño de un alumno que estudia secundaria? ¿Quién sabe, no? Borges nos deja esa incógnita, ¿no? La realidad como una ficción, la vida como un simple sueño, como alguna vez dijo Pedro Calderón de la Barca, la vida es un simple sueño, ¿no? Ya, ese cuento es fantástico, sueña un hombre o crea un hombre en base a sueños, ¿no? Y descubre que él también es un sueño, fantástico, ¿no? Otro cuento de Borges se titula El Alep. El Alep es un cuento aparentemente autobiográfico, porque en este cuento aparece Borges como personaje. Borges conversa con un amigo muy entrañable, que era poeta,
con el cual siempre se reunía para celebrar el cumpleaños de su amada muerta. Sí, la amada llamada Beatriz Viterbo, ¿ya? Dice que ella ya estaba muerta, pero igual siempre se reunían los dos para recordarla, para brindar por ella, ¿no? ¿No? Y dice que en ese reencuentro el, el amigo de Borges, que se llama Carlos, le comenta, le dice, che, he escrito un poema, ¿no? Quiero que me des tu opinión, tú eres crítico, dice, ¿no? A ver, y agarró el poema, Borges comenzó a leer, terminó de leer y dijo, che, Carlitos, este poema es soberbio, ¿no? Has resumido en un poema la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿En qué te inspiraste? Digo, ¿no? Y el amigo le contesta, yo me inspiré en el Aleph, ¿no? El Aleph, que el Aleph no es la primera letra del alfabeto judío, sí, ¿no? Y también es, según los judíos, la primera palabra que le escucharon a Dios, ¿no? Que tú tienes un Aleph, ¿conoces? Sí, yo tengo un Aleph, ¿no? Lo tengo en mi casa. Es un secreto. Lo tengo guardado desde que era un niño, ¿no? Che, Carlitos, llévame a tu casa, muéstrame el Aleph, ¿no? Y lo lleva, pues, lo lleva a su casa, una casa antigua, pues, ¿no? ¿No? Donde vivieron sus padres y ya no estaban sus padres, ¿no? Ya habían fallecido, ¿no? Entonces dice que bajan al sótano, así todo oscuro, ¿no? Ven, ven, le dice, ven Jorge, vas a ver el Aleph, ¿no? Y así muy en la oscuridad había una esfera que estaba flotando en el aire, una esfera así muy luminosa, incluso de colores, y brillaba mucho, ¿no? Acércate, che, míralo, ¿no? Y Borges miró de cerca, dice que en un instante ante sus ojos pasó el universo entero. Todos los lugares y todos los tiempos posibles estaban resumidos en esa esfera. Ahí pudo ver todos los desiertos, todos los mares, pudo ver a todas las hormigas del planeta juntas, pudo ver un amanecer en Singapur, un atardecer en Querétaro, pudo ver la punta del monte Everest, pudo ver los fondos marinos, pudo ver su pasado, su infancia, la casa antigua donde vivió con sus padres, pudo ver a su amada muerta, pudo ver las cartas que ella le escribía a un amante en secreto, ¿no? Todo, hasta pudo ver la circulación de su sangre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso es posible? ¿Qué caos, profe? ¿Cómo va a ser todo eso posible de ver al mismo tiempo? Dice que todo se veía al mismo tiempo en una esfera, ¿no? Esa esfera simbolizaba el universo. Ese universo que nosotros no podemos alcanzar a ver. Tus ojos ven hasta cierto punto, ¿sí? Tú no puedes ver más allá. Tú no puedes ver el infinito. Tú no puedes ver todo lo que está fuera de la Tierra y más allá de la galaxia, ¿no? O sea, Borges, pues, es un autor, tiene una mirada sumamente inmensa, ¿no? El Aleph era el resumen del universo, ¿ya? ¿Ok? También este cuento se sale de lo común, es fantástico, ¿no? Bien, y por acá vamos a comentar un poco más de detalle este cuento de Jorge Luis Borges, La casa de Asterión, ¿ya? La casa de Asterión. Es un cuento mítico, es una recreación del mito del Minotauro, ¿ya? ¿Tú sabías que Asterión es el nombre real del Minotauro? Claro, Minotauro es como una especie, ¿no? Así como hay centauros, hay sirenas, ¿no? Hay minotauros, ¿no? El Minotauro tiene su nombre propio. Se llama Asterión, ¿no? Asterión. Han oído, chicos, la historia del Minotauro, ¿verdad? El mito original de los griegos.
A ver, ¿quién sabe cómo nació el Minotauro? Ah, a ver, ¿quién lo dice? ¿Cómo nació el Minotauro? ¿Han leído esa historia, chicos? ¿Se sabe la historia del Minotauro? ¿Cómo nació el Minotauro? A ver, espero sus comentarios, chicos, ¿no? ¿Cómo nació este monstruo, ¿no? Con cabeza de toro y cuerpo humano, ¿no? Ajá. Aldair nos ha hecho toda la historia completa. Muy bien, excelente. Claro. Como dice también Valeria, esto fue un castigo de Poseidón, ¿no? Así comienza, ¿no? Fue un castigo de Poseidón. El Minotauro, Aldair nos detalla que nació del romance entre Pasífae, así es, Pasífae fue una reina, y el toro de Creta, como venganza de Poseidón, ¿no? Claro, así es, ¿no? Dice que fue un castigo de Poseidón contra el rey Minos. Minos era rey de Creta. Dice que Poseidón le había ordenado que haga un ritual y sacrifique un toro que Poseidón le iba a enviar, ¿no? Y sale del mar un toro blanco, hermoso, fuera de lo común, ¿no? Para que sea sacrificado a Poseidón. Pero el rey Mino, muy astuto y ambicioso, esconde ese hermoso animal en sus establos y sacrifica otro animal, incluso así todo chusco, enfermo, ¿no? Para el dios Poseidón. Esa fue una ofensa o una ofrenda indigna. ¿Ya? Chicos, un ratito. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción, vamos a continuar. Ya, entonces estábamos hablando del castigo de Poseidón. Ya, pues entonces Minos escondió el toro blanco en su establo, sacrificó otro toro común a Poseidón. Entonces Poseidón lo castiga por la ofrenda indigna. ¿Y cuál es el castigo? Que la reina, la esposa de este rey, que se llama Pasífae, se enamore del toro blanco. Y cuando la reina vio al toro, dice que se siente muy, pues así, atraída, ¿no? Una pasión así incontenible la arrastra, ¿no? Dice que no pudo dormir pensando en el toro, ¿no? ¿Ya? Se levantó de su cama, corrió al establo y comenzó, dice, a mimar al toro, lo acariciaba, hasta lo besaba, ¿no? Pero el toro no le hacía caso, al toro no le atraía pues la mujer humana, ¿no? Entonces esta reina enloquecida mandó construir una coraza en forma de vaca, ¿sí? Para atraer al toro, ¿no? Se disfrazó de vaca y así, cubierta con una coraza en forma de vaca, atrajo al toro y terminaron pues apareándose, ¿no? Sí, y fruto de esa unión pues mítica, ¿no? Nacería un niño con hocico y con cuernos, que sería llamado Asterión, ¿ya? El rey Minos, ofendido por esto que ha pasado, mandó construir el laberinto de Creta, ¿no? Ahí viviría Asterión, ¿no? Por el resto de su vida, ¿no? Allí crece el Minotauro, monstruoso, carnívoro, solamente come carne humana. Todos los años le mandaban sacrificios humanos.
7 jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres eran enviados al laberinto para ser devorados por el Minotauro, ¿no? Se convierte en el monstruo más temido, ¿no? Por los griegos, ¿no? Entonces, ese mito lo leyó Borges también. Y ahora él hace una recreación, una versión moderna de Asterión. En este cuento, Asterión es el que cuenta, el que narra, el que habla, ¿no? Asterión refuta muchas cosas que se han dicho de él, ¿no? Él comienza diciendo, sé que me acusan de misantropía, de soberbia, de locura, de que soy un monstruo. Yo no odio a la humanidad, ¿no? He tratado de acercarme a los humanos, pero cuando ellos me ven, se asustan, ¿no? Corren, lloran, rezan. Algunos se abrazan a las columnas, otros hasta se arrojan al mar, ¿no? Y tengo que regresar a mi casa. No puedo vivir con los humanos. Además, soy hijo de una reina. No puedo vivir entre el vulgo, o sea, entre el pueblo, ¿no? Tengo que volver a mi casa. Mi casa es inmensa. Tiene infinitos pasillos, infinitas galerías, infinitas habitaciones. Pero no es verdad que yo sea un prisionero. Yo puedo entrar y salir cuantas veces quiera. Y todos son bienvenidos, hombres y animales, todos son bienvenidos. Aquí no van a encontrar lujos, ni mujeres, ¿no? Ni grandes adornos, ¿no? Pero sí van a encontrar quietud, soledad, silencio, ¿no? En esta inmensa casa que es infinita, dice, ¿no? Yo todos los días recorro los pasillos, ¿no? Salto por los muros, ruedo por el piso, me estrello contra los muros, ¿no? A veces juego a hacerme el dormido y me quedo dormido de verdad. Y cuando despierto, he perdido la noción del tiempo, ¿no? De todos mis juegos, el juego favorito es el de otro Asterión. Imagino que alguien como yo viene a visitarme, ¿no? Y nos hacemos amigos, ¿no? Y yo le enseño mi casa, le muestro mis escondites, mis lugares favoritos, ¿no? A veces nos tropezamos y nos reímos buenamente. Hasta aquí, chicos. ¿Este Asterión, este Minotauro te asusta o te da pena? ¿Mm? Este Asterión que está hablando, ¿asusta o da pena, da compasión? ¿Sí o no que este Minotauro más da pena, ¿no? Sí, pues a Valeria hasta lo quiere abrazar, ¿sí o no? Sí, este Minotauro es mansito. Este Minotauro se siente muy solo. Él vive solo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, vive solo en su inmensa casa que es el laberinto. Tan solo, él juega solito, no tiene amigos, tan solo que se inventa un amigo imaginario, ¿no? Se imagina que un Asterión como él viene a visitar, ¿no? O sea, aquí vemos a un personaje que se siente muy solo, que no puede vivir con el pueblo, porque él es diferente, por su aspecto, aparte que es hijo de una reina, y por su apariencia, él tiene que vivir así, apartado de los demás, ¿no? El cuento continúa. Dice, todos los años me envían 9 jóvenes para que yo los libere de todo mal, ¿no? Y ellos van cayendo sin que yo me ensangriente las manos, y los cadáveres permiten distinguir una galería de otra.
Uno de ellos, antes de morir, me reveló mi futuro. Dijo que pronto vendría mi Redentor a liberarme de mi condición, ¿no? Desde entonces ya no estoy triste, porque sé que vive mi Redentor y yo lo estaré esperando, ¿no? ¿Cómo será él? ¿Será un hombre? ¿Será un toro? ¿Será un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Dice, ¿no? Hasta ahí ya nos vamos enterando de quién está hablando, ¿no? Porque al principio no se sabe quién está hablando. Él es un narrador que habla y habla, ¿no? Pero poco a poco vamos descubriendo quién es, ¿no? Luego entra otro narrador que dice que a este laberinto ingresa un héroe que le dará fin a Asterión. Chicos, ¿quién mató al Minotauro, según la mitología? ¿Cómo se llama ese héroe que mató al Minotauro? ¿Será Hércules? ¿Será Teseo? ¿Perseo? ¿Quién fue el que mató al Minotauro? Teseo, fue Teseo, ¿ya? Valeria lo dijo, lo acertó. Teseo, el héroe Teseo. Con la ayuda de la princesa Ariadna, Teseo entra al laberinto con su espada y un ovillo de lana, ¿no? Dice que Teseo entra al laberinto con su espada para matar al Minotauro, ¿no? Y Teseo sale en poco tiempo del laberinto y le dice a Ariadna, no lo vas a creer, Ariadna. El Minotauro apenas se defendió. Se dejó matar, dijo, ¿no? El Minotauro, dice, no ofrece resistencia mayor, se deja matar. Teseo ejecuta al Minotauro Asterión, ¿no? Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué creen que el Minotauro se dejó matar? ¿Qué simboliza la muerte para él? ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué simboliza la muerte para el Minotauro? Ajá, muy bien, chicos. Significa todas esas cosas. El fin de su sufrimiento, la liberación, ¿no? La paz, claro. Él, él piensa eso, que la muerte es la liberación de esa condición de sufrimiento, de soledad, de tristeza, ¿no? ¿Ya? Por eso también dice, ¿no? Todos los años vienen 9 jóvenes para que yo los libere de todo mal. O sea, en realidad sí los mata, pero él dice que matándolos los está liberando, ¿no? De su condición, de su sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Igual, el Minotauro tiene la idea, pues, de que la muerte lo libera y tal vez lo lleva a otra vida diferente, donde él ya no sea un prisionero, donde él ya no tenga tanta soledad o ya no esté padeciendo su condición de marginado, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay muchas reflexiones filosóficas, ¿ah? ¿Ya? Entonces, en este cuento hay muchos símbolos, ¿ya? El laberinto simboliza el caos, pero un caos en donde él encuentra un orden. ¿Por qué? Porque este laberinto, este Minotauro, logra encontrar la salida, ¿ya? De este lugar donde nadie podía salir, él es tan inteligente que él sí logra la fórmula para encontrar la salida. O sea, el laberinto representa el caos, pero también en ese caos él encuentra un orden, ¿no? Un orden. Se habla mucho de la soledad en la vida de este personaje, la muerte como una liberación. Esos son los temas de este cuento. Este cuento, chicos, representa también la condición de algunas personas que existen en el mundo real. Personas que se inventan sus propios laberintos, que viven aislados en una soledad, ¿no? Y que a veces ven como única salida la muerte, ¿no? Que la muerte pondría fin a esa condición, ¿no?
Entonces, Borges ha recreado la historia del Minotauro. Es una versión distinta al mito griego, ¿no? Para tratar el tema de la soledad, del caos y la muerte, ¿no? Listo. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a darle solución a la práctica rápidamente. Uy, ya estamos en la parte final. Ya, mira, aquí te he puesto las claves correctas de la práctica. ¿Ya? A ver si le tomas captura. Tomaré captura a la solución. Son las claves correctas de la dirigida 22. Ya, para que puedas dar el temático, sí, porque ya viendo la hora, vamos a avanzar el temático. Ya, entonces, sí, ya está habilitado. Vamos a ver si está habilitado. Voy a habilitar en todo caso el temático.